Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy, donuts. Hoy nos toca una receta súper tierna y con un sabor buenísimo. No te la pierdas porque comenzamos. Y vamos a comenzar añadiendo en un bol 520 gramos de harina de trigo común, la que tenemos en casa. Nos abrimos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes. Aquí tengo 140 mililitros de leche tibia y 90 mililitros de agua tibia. A continuación vamos a añadir 50 gramos de azúcar y 25 gramos de levadura fresca de panadero o 12 gramos de levadura seca de panadero. La disolvemos y ahora a continuación, cuando ya la tenemos bien disuelta, vamos a añadirle un huevo, pero antes lo vamos a romper un poquito, nada, ligeramente. Lo añadimos y de nuevo vamos a mezclar. A continuación vamos a añadir una cucharadita de esencia de vainilla. De nuevo mezclamos y cuando ya lo tenemos bien mezclado, ahora sí comenzamos a integrar la harina. Vamos a ir amasando con la paleta hasta que ya no podemos más. En este momento nos toca seguir amasando con las manos, pero antes vamos a añadir la mantequilla. Y añadimos 50 gramos de mantequilla. Comenzamos a amasar hasta que veamos que hemos integrado todos los ingredientes por completo y hemos formado la masa. Mirad, ¿veis? Ya la tenemos. Pero ahora en este momento vamos a seguir amasando unos 10 minutos más hasta que veamos que la masa nos ha quedado totalmente lisa. Y veis, todavía se nos sigue pegando en las manos, pero no le vamos a añadir nada de harina para que nos salgan bien esponjosos nuestros donuts. Vamos amasando y después de un ratito, ¿notáis la diferencia? Mirad qué lisita. Nos ha quedado una masa muy lisita y como veis todavía se nos sigue pegando en las manos. Vamos a añadir la harina lo menos que podamos, como estáis viendo. Y ahora vamos a bolear. Y como siempre os digo, vamos boleando hacia adentro, como me estáis viendo. ¿Veis? Vamos metiendo. Y ahora una vez tenemos la masa bien boleada, la vamos a dejar reposar hasta que duplique su volumen. Nos va a tardar entre 1 a 2 horas, según la temperatura que tengamos en la cocina. Mirarla nuestra ya nos ha elevado y ahora a continuación nos vamos a añadir un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Sacamos nuestra masa y no le vamos a quitar el aire. Ya vamos a comenzar a estirar nuestra masa. Me añado un poquito por encima y otro poquito por abajo si nos hiciera falta, y con mucho cuidado porque no le queremos quitar el aire que le hemos dado. Vamos a comenzar a estirar. Me quito la harina para que me veáis mejor, le doy la vuelta a la tabla y le voy a dar forma alargada. Estiramos con mucho cuidado, no le vamos a hacer mucha presión como estáis viendo. Vamos apretando poquito a poco la masa para que nos quede bien esponjosa. Y le vamos a dejar un grosor más o menos de 1 centímetro. Mirad, ¿veis? Más o menos así. Y ahora con un cortapasta o con un vaso o con lo que tengáis en casa vamos a formar nuestros donuts. Vamos a aprovechar muy bien la masa, como estáis viendo, y ahora con un tapón o con cualquier otro utensilio que tengáis a mano vamos a formar el círculo del medio. Y ya tenemos
listo nuestro primer donut. Y yo tengo aquí papel sulfurizado que he cortado cuadrados para ahora colocar el donut encima y luego a la hora de freírlos no tocarlos con las manos, y así no corremos el riesgo de que se nos pueda bajar. Pues me quedo haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Mirad, ya los tengo todos y ahora los vamos a dejar reposar unos 15 a 30 minutos, según la temperatura que tengamos en la cocina. Y los nuestros han estado reposando 15 minutos y a continuación colocamos una sartén al fuego y añadimos abundante aceite. En mi caso es aceite de girasol. Vamos a dejar que el aceite coja una temperatura de unos 160 a 180 grados y vamos a comenzar a freír nuestros donuts. Y veis, con el papel, este primero se ha volcado, pero con el papel no tocamos el donut, entonces no corremos el riesgo de que se nos pueda bajar la masa. Sacamos el papel, reservamos en un lado y vamos a estar friendo los donuts un minuto más o menos aproximado de cada lado. Y para que os hagáis una idea, mi vitro tiene del 0 al 9 y yo la tengo colocada en el número 6. ¿Veis? No tocamos el donut, lo cogemos con el papel y luego con unas pinzas lo retiramos. Y los dejamos, como os he dicho antes, un minuto por cada lado, más o menos, vamos viendo. Voy a comprobar, este le tengo y mirad qué pinta tiene ya. Este también, y con mucho cuidado, como estáis viendo, veis que apenas los toco. Vamos a dejarle otro minuto por este lado. Y una vez ya los tenemos fritos, sacamos a un recipiente donde yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa que haya podido coger. Así escurrimos. Y seguimos haciendo el resto de los donuts. Quitamos el papel, retiramos. Y este mismo paso con todos. Y una vez los tenemos todos, los tenemos que dejar enfriar para poderle dar la grasa. Cuando ya los tenemos fríos, vamos a comenzar a hacer la glasa. Yo tengo aquí 250 gramos de azúcar glass y en el otro bol tengo agua. Vamos a ir añadiendo poquito a poco cucharadas de agua al azúcar glass y vamos a ir mezclando. Digo poquito a poco ya que el azúcar glass se humedece muy rápido y podríamos pasarnos, entonces hay que ir con mucho cuidado y mejor ir cucharada a cucharada, ir mezclando, ir viendo cómo nos va quedando nuestra glasa. Vamos mezclando y ahora os muestro cómo nos tiene que quedar. Mirad, os enseño, nos cae un chorro continuo, pero la quiero un pelín más ligera, entonces añado nada, media cucharadita, otra media y le vamos a dar vueltas. Ya nos queda una glasa muy brillante y así nos va a valer. Mirad cómo nos tiene que caer el chorro, un chorro ligero y muy continuo. Pues la tenemos lista, comenzamos a glasear nuestros donuts. Vamos a glasearlos, podéis glasearlos por las dos partes, pero a mí me gusta glasearlos solamente por un lado. Metemos los donuts en la glasa, hasta donde llega la raya, como os he mostrado antes. Dejamos que caiga el exceso de la grasa y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los donuts.
Mirad, ya he glaseado todos estos. Ahora os voy a dar otra idea que también los podemos hacer de esta manera. Con azúcar normal, azúcar que utilizamos en casa todos los días, podemos ir rebozándolo por ambos lados. Por un lado, por el otro y por los laterales. Mirad, ¿veis? Así también quedan estupendos. Ya elegir la forma que más os guste o también los podéis combinar. Rebozamos otro por un lado, por el otro y por sus lados. Y estáis viendo lo fácil que es hacer el donut en casa. Os lo recomiendo. Os animo a que hagáis el donut en casa y vais a ver qué bocado tiene. Y ya los tenemos. Ahora hay que dejar que la grasa esté seca por completo para poder guardarlos. Mirad, ya se nos ha secado, tocamos, queda una grasa lisita, una capa muy crujiente y estupenda. Os muestro cómo queda el bocado y queda un bocado, madre mía, buenísimo. Mirad, qué esponjoso, un donut perfecto. Ideal para el colegio, para meriendas, desayunos o para darnos un capricho. Os lo acerco para que lo veáis mucho mejor. Y es un donut que os recomiendo, ya me contaréis. Mirad, aprieto, vuelve a su sitio, súper esponjoso. Mirad, vamos a comenzar añadiendo a un bol 250 ml de leche tibia. A continuación vamos a desmenuzar 25 gramos de levadura fresca de panadero. Y yo tengo aquí 200 gramos de azúcar. Y de estos 200 gramos vamos a coger 3 cucharadas. Y aquí tengo 650 gramos de harina de trigo común y le vamos a coger 4 cucharadas. Vamos a mezclar muy bien y cuando ya lo tenemos bien mezclado lo vamos a dejar reposar unos 30 minutos. Y después de los 30 minutos, ¿veis cómo ha fermentado? Pues lo tenemos listo para seguir añadiendo el resto de los ingredientes. A continuación le vamos a añadir los 200 gramos de azúcar. Vamos a mezclar. Y cuando ya tenemos bien mezclada el azúcar, vamos a añadir un huevo, pero antes lo vamos a batir un poquito. Cuando ya lo tenemos, se lo añadimos. Y de nuevo vamos a mezclar. Mezclamos bien. Yo tengo aquí 650 gramos de harina de trigo común, pero puede que os pida un poquito más de harina, ya que nos puede variar un poquito en la medida del huevo. Entonces vamos a ir poquito a poco para no pasarnos y vamos a empezar a amasar. Y cuando ya no podemos en este momento, vamos a añadir 110 gramos de mantequilla. Limpiamos la paleta
porque ahora sí nos toca seguir amasando con las manos. Y esta es una masa en la cual tenemos que estar bastante tiempo amasando, porque la tenemos que dejar una masa muy lisita. Mirad, ¿veis? Ya hemos unido todos los ingredientes y ahora a partir de en este momento, si la estamos haciendo la masa a mano, vamos a estar amasando durante 30 minutos, pero si la estuviéramos haciendo a máquina, con unos 10 minutos más o menos nos valdría. Y después de estar amasando unos 30 minutos, mirad cómo nos queda la masa. Nos queda súper lisita por arriba, ¿veis? Y ahora, sin añadirle harina a la masa, como estáis viendo, añadimos un poquito de harina al bol y nos va a salir la masa sola. Es muy importante el darle este amasado, ya que tendremos mejor resultado luego a la hora de hacer los donuts. Nos añadimos un poquito de harina a nuestro bol, porque ahora a continuación la vamos a dejar reposar. Boleamos y mirad qué lisita, nos queda una masa muy lisa. Y la vamos a dejar reposar entre 1 a 2 horas hasta que duplique su volumen. La nuestra ha estado 1 hora y media y mirad, ha estado elevando y hasta incluso elevando y todo, no se raja la masa. Sigue elevando totalmente lisa. Nos añadimos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo y ahora la masa, para sacarla del bol, la vamos a coger desde abajo para no romper la parte de arriba. Mirad, ¿veis? No la vamos a quitar el aire y vamos a comenzar a estirar nuestra masa con el rodillo. Vamos a intentar dejar el mismo grosor por todos los lados de la masa, igual, que nos quede igual, y más o menos yo he dejado un grosor de unos 2 centímetros. Vamos a ir cortando con un cortapastas o un aro de emplatar, hasta incluso con un vaso, con lo que tengamos en casa. Y yo, para hacer el agujero del medio, utilizo un tapón. Cortamos. Y aquí tenemos el primero. Lo colocamos en una bandeja que sea apta para horno y le he colocado un papel sulfurizado o un papel de horno o un papel enmantecado, como queráis. Os hago otro. Y me quedo haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Los dejamos reposar durante 10 minutos y mientras vamos precalentando el horno a 200 grados centígrados. Y ahora con los recortes los juntamos de nuevo y vamos a amasar muy bien hasta que de nuevo consigamos que la masa por la parte de arriba nos quede lisita, como estáis viendo. Boleamos y para bolear, mira, cogemos de abajo la masa y la arrastramos, ¿veis? Estamos boleando. Pues ahora de nuevo espolvoreamos un poquito de harina en nuestro bol y la dejamos duplicar su volumen, la dejamos reposar. Ahora estos van para el horno, que ya han estado reposando los 10 minutos, y el horno a 200 grados calor, arriba y abajo, durante unos 12 a 15 minutos. Vamos a ir controlando. Y mirad, aquí ya tenemos los primeros. ¿Cómo huele? Os lo enseño. Y ahora los tenemos que colocar encima de una rejilla para que enfríen. Esta es la otra tanda que me ha salido. Quitamos lo de la rejilla, que ya los tenemos fríos. Y ahora colocamos los siguientes, los que acaban de salir del horno.
Este mismo paso lo vamos a hacer con todos los donuts. Mirad, ya nos ha elevado la masa y de nuevo nos volvemos a añadir un poquito de harina a nuestra mesa de trabajo y cogemos la masa desde abajo para no romperla, para que la parte de arriba nos quede lo más lisito posible. De nuevo vamos a estirar y el mismo paso vamos a cortar. Así hasta que se nos acabe la masa. Pero lo bueno de estos es que ya no les tenemos que dejar de nuevo de reposar, van directamente al horno. Mientras vamos a preparar la glasa. Yo tengo aquí 200 gramos de azúcar glass y aquí tengo leche entera. Le vamos a ir añadiendo poquito a poquito cucharadas de leche. Y os digo poquito a poquito porque enseguida se humedece, entonces vamos a ir poco a poco. Y ahora os cuento cómo tenemos que dejar la textura. Añadimos un poquito más, vamos poquito a poco y seguimos mezclando. Y en este punto, mirad, yo cojo una cucharada y cae como un mazacote. Pues en este momento vamos a ir cucharadita a cucharadita, porque si nos pasáramos, luego nos va a costar más el preparar el glasear el donut. Entonces vamos a ir poquito a poco ahora. Y mirad, ¿cuándo sabemos que lo tenemos a punto? Cuando cogemos la cuchara y dejamos caer un chorro y el chorro cae, un chorro gordito pero continuo. Mirad, ¿veis? No nos tiene que quedar muy clarito, pero tampoco muy espeso. Y mirad los últimos que no los hemos dejado ni elevar ni nada. Y mirad, se ha juntado hasta el agujero del centro. Pues los dejamos enfriar. Pero no veas cómo queman. Mezclo la glasa. Y muy importante, tienen que estar totalmente fríos los donuts para poder glasearlos. Si no, nos va a coger bien. Y muy fácil, tan solo es darle la vuelta, que caigan por su peso, cogerlos, que escurran un poquito y luego a la bandeja. Os hago otro. Los dejamos caer por su mismo peso, cogemos, escurrimos un poquito y aquí tenemos otro. Os lo acerco para que lo veáis mejor. Mira qué brillo. Es una receta con un bocado de verdad que os lo recomiendo. Están buenísimos. Y mira, os doy una idea. Después de glasearlos, le podéis añadir fideos de colores o cualquier otra idea que tengáis por casa. Os lo acerco para que lo veáis mejor. Y aquí ya los tenemos todos, los hemos dejado secar. Y en esta receta de donuts tenemos que tener en cuenta que hemos bajado un poquito las calorías, ya que no se fríen, se hacen al horno, entonces estamos restando calorías. Os parto uno para que veáis cómo quedan y mirad, el glaseado ya se ha secado, queda lisito. Nos queda perfecto. Partimos y mirad qué esponjoso queda por dentro.
un bocado, como siempre os digo, un bocado espectacular. Y así lo hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.